Por lo tanto, no tenemos una definición determinada de qué es plurinacionalidad, lo cual me parece sumamente grave. Entonces quería saber cuál es la experiencia comparada que tienen ustedes respecto a este controversial concepto de plurinacionalidad. Sí, efectivamente, y acá ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, la Constitución ecuatoriana no te define lo que es plurinacional. Nosotros también tenemos un Estado al que calificamos de constitucionalidad, constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, unitario, intercultural, plurinacional también, entre tantas cosas más. Y también decimos de que era un concepto no acabado, y no hay nada peor que eso, porque eso te genera ninguna certeza respecto de cuáles son los límites de las cosas. Es decir, tú tienes una constitución como la mía, en la que los ecuatorianos somos nacionales, tenemos nacionalidad ecuatoriana, sin perjuicio de pertenecer a alguna de las nacionalidades indígenas, nos dice. Y nos habla también de que las nacionalidades indígenas forman parte del Estado ecuatoriano, que es único e indivisible. Entonces tú te llevas la idea de que vas a tener una constitución nacional, unas leyes nacionales, unos órganos nacionales que van a dictar las disposiciones y que al entregárseles a estos pueblos indígenas una plurinacionalidad que tú no entiendes a qué se refiere, algo menos ha de ser, pero de ese algo menos siempre quieres ir a lo más. ¿Quieres de repente tener documentos de identidad indígenas? ¿Quieres tener matrimonios distintos al matrimonio regulado en tu código civil? ¿Irán a eso o no irán a eso? Rafael, disculpa. ¿Una justicia unitaria y paritaria o quieres tener una serie de privilegios o cosas que tú no conoces? Esa era la gran pregunta que nos hacíamos y a eso hemos llegado. ¿Ustedes hayan tenido problemas en que un ecuatoriano o dos ecuatorianos o de ecuatorianas por el mismo hecho hayan sido juzgados de manera distinta? Sí, claro, por supuesto. A ver, pongo un ejemplo. ¿De qué manera, por favor? La violación a un menor de edad. O sea, temas penales. Con pena privativa de libertad Rafael, de 7 a 13 años, ¿sí? Perdona que te interrumpa, pero ustedes tenían exclusión de temas penales y hoy día se incluyen los temas penales. A ver, ¿no? Lo que pasa es que la Constitución ecuatoriana, ¿qué te dice? ¿Ya? Te dice que la justicia indígena se aplica para resolver conflictos internos. Entonces, la gran pregunta era, ¿el tema penal es un conflicto interno? O sea, es más restrictiva que la chilena, porque la chilena ni siquiera excluye el tema penal. No lo dice el la chilena no excluye nada. Porque, y además los temas internos, el tema penal, por eso se llama materia del orden público, porque los bienes jurídicos protegidos son para la nación completa. Ahí te aplican el 169 de OIT, el convenio 169 de OIT. Entonces te dicen que ellos tienen derecho a juzgar sus delitos. A ver, y cuéntame el caso. Pero el ejemplo, vamos al ejemplo. El que estaba vamos dando. al ejemplo. Solamente porque fue, a mí me escandalizó, acá no. Sí, ya la gente se acostumbra a estas cosas. Resulta que un tipo de 21 años le viola a un chico de 14. Si es que actúa la fiscalía y los órganos de justicia nacional, la pena en ese caso era de 7 a 13 años de privación de libertad. Se reunió la comunidad indígena porque eran indígenas. O sea, el chico, la víctima, niño, la víctima, 14 años, violado. El violador fue sancionado con limpiar el parque de la comunidad un día a la semana durante un año y pagar la medicación del niño. Listo. Así nomás lo hemos solucionado. Y eso que ustedes tienen... Y una pregunta, ¿y nadie alzó la voz por eso? Y eso que ustedes tienen exclusión de temas de derechos humanos, ¿no? Perdón, aquí te ahogas nomás, porque ya te acostumbrado. O sea, se saltaron una norma de su propia constitución bajo el concepto del pluralismo jurídico. Y por el pluralismo jurídico, porque tú dices conflicto interno es entre miembros de la propia comunidad. Aquí hubo un conflicto entre dos tribus, Tagaeri y Taromenane, que son enemigos. ¿Ya? Entran los unos, los Tagaeris o los Taromenanes, al territorio del otro, le matan unos dos, secuestran unas niñas, se las llevan, las crían como de su propia tribu, llegan los otros, le matan a unos y la fiscalía interviene. Y la Corte Constitucional dice que no, pluralismo jurídico, interpretación intercultural, la muerte con lanzas es una tradición. Muerte con lanzas. Sí. Y pregunta, ¿y qué pasa con los derechos de esa niña que es mujer además? Es que mi querido amigo, usted es un colonialista ideológico. Claro, pero entonces yo te pongo un mote y te hablo de colonialismo cultural. Y te digo además que tú eres un retrógrado. Pues, yo no entiendo esta cuestión. Sí, es verdad. Sí, la misma palabra que acá.
retrógrado, que no estás con los cambios, que no estás conectado, que no sintonizas. Yo no puedo condenar a una comunidad y decir, pero es que la muerte con lanza es parte de su tradición y normalizar y romantizar eso. O decir que la pena privativa de libertad no soluciona nada. A ver, bueno, yo solo quería también terminar diciendo, ustedes nos dieron su código civil y nosotros estamos devolviendo el bodrio de constitución que tenemos nosotros. Eso estamos haciendo. Y plurinacionalidad, nosotros todavía no sabemos a ciencia cierta lo que es, pero sí a dónde nos quieren llevar con esa plurinacionalidad. Grupos encastados, grupos privilegiados con derechos distintos a los del resto cuando les conviene. Eso.